Yo no nací sabiendo lo que era la tristeza, pero la aprendí cuando tenía que escoger entre comer o darle la tortilla vieja a mi hermanita. Aprendí lo que era llorar con los ojos secos, porque no me quedaban más lágrimas, y aprendí a callarme el hambre. Cuando mi mamá nos decía que ya había comido, aunque el estómago le chillaba de dolor. Tenía 10 años cuando entendí que mi vida no iba a ser como la de los niños de la tele. No iba a tener cumpleaños con globos, ni juguetes caros, ni papá esperándome en la puerta con una sonrisa. Vivíamos en la parte más alta de la colonia La Esperanza, allá por los cerros de Tijuana, donde las casas están hechas de madera podrida y los techos con lonas que dicen Electrolit o Pepsi, donde cuando llueve no llueve agua, llueven goteras, frío y miedo. Mi nombre es Emiliano, pero todos me dicen el Flaco, y esta es la historia del día que mi mundo cambió para siempre, no por un milagro, sino por una decisión que partió mi alma en dos. Eran las 5 de la mañana cuando mamá me sacudió el hombro con suavidad. «Levántate, mijo. Hoy toca ir temprano al tiradero», me dijo, con esa voz gastada que ya no tenía ni fuerza para sonar tierna. El aire estaba helado. Mi hermanita Luz seguía dormida, envuelta en un suéter viejo que alguna vez fue rojo. Tosía entre sueños. Esa tos seca que la perseguía desde el invierno pasado. Me puse los mismos pantalones de siempre. Tenían un parche en la rodilla y olor a humo. El mismo olor que tenía todo allá en la loma. Mamá sirvió café de olla, pero ya no había ni azúcar ni pan, solo café con agua y esperanza. «Hoy tal vez encontramos algo bueno, ¿sí?», me dijo, forzando una sonrisa. Asentí. Yo no hablaba mucho. Aprendí que las palabras pesan más cuando se tienen pocas. Ya no iba a la escuela. Dejé de ir cuando mamá se enfermó de los riñones y no podía cargar costales. Era mi turno de ayudar. Nuestro trabajo era buscar entre la basura del tiradero municipal cosas que aún pudieran tener valor. Botellas, fierro viejo, pedacitos de cobre, ropa que pudiera lavarse, algo que brillara entre el lodo. Cualquier cosa, menos dignidad. Esa la habíamos enterrado hace tiempo. Cuando llegamos, el sol apenas comenzaba a manchar el cielo de un naranja sucio. El tiradero ya estaba vivo. Mujeres, niños, ancianos, todos con palos, costales y manos desnudas hurgando entre la basura. El olor no se puede describir. Era como si la pobreza tuviera un aliento propio. Yo ya estaba acostumbrado. Caminé hacia la zona donde tiraban los restos de restaurantes y hoteles. Ahí, a veces, salía algo bueno. «Ve para allá, Emiliano», me gritó mamá. «Si ves una bolsa negra que brille, escarba bien. A veces se esconden cosas ahí». Caminé entre colchones, mojados, jeringas, pedazos de juguetes rotos. Y silencio. Vi a don Teófilo, un anciano que trabajaba con una muleta hecha de palo. Me saludó con un movimiento leve. Él decía que antes era maestro, pero ahora era solo otro alma olvidada entre la basura. Fue entonces que lo vi. Algo entre la tierra húmeda, como una cajita negra. Tenía costras de lodo, pero no parecía basura común. Me acerqué, la saqué con cuidado. Era una caja de cuero dura con letras doradas. La abrí. Y ahí estaba, un reloj. No cualquier reloj. Tenía un brillo extraño, limpio, intacto. A pesar de estar entre podredumbre, parecía nuevo. Lo giré. Leí la marca, Rolex. Yo no sabía nada de marcas, pero esa palabra la había escuchado en la tele. Era de ricos, muy ricos. Lo metí rápido en el bolsillo.
Miré a todos lados. Nadie me había visto. Volví a donde estaba mamá, sin decir una palabra. Tenía el corazón latiendo, fuerte, algo en mí. Sabía que ese reloj no era cualquier cosa. Esa noche, mientras Luz dormía a mi lado y mamá cocinaba arroz blanco con huesos hervidos, saqué el reloj. Lo limpié con una camisa vieja y lo miré. Hermoso, perfecto, rico, pero sentí miedo. ¿Qué se hace cuando uno encuentra algo tan caro? ¿Se guarda, se vende, se entrega? Mamá me miró desde la estufa. ¿Qué traes ahí? Nada, solo un reloj viejo. ¿Lo encontraste en el tiradero? Sí, pero no sé, ma, se ve raro. Ella se acercó, lo miró de reojo y suspiró. Mijo, uno puede ser pobre pero no ladrón. Pero estaba en la basura. ¿Y tú crees que Dios no ve lo que uno hace aunque nadie más lo vea? Guardé el reloj. No dormí esa noche. Escuché la tos de Luz. Pensé en una casa de verdad, en doctores, en comida. Pensé en venderlo. Pero también pensé en mi mamá y en lo que diría si supiera lo que estaba sintiendo. Al día siguiente, no fui al tiradero. Me quedé en la casa mirando el reloj. Busqué en el pueblo a alguien que supiera de esas cosas. Don Pedro, el relojero, me vio y me preguntó, ¿dónde sacaste eso, chamaco? Lo encontré. Esto vale más de lo que tú y yo vamos a ver juntos en toda la vida. Mi corazón se detuvo. Y entonces supe que esto no era solo un hallazgo, era una prueba, una encrucijada, el principio de algo que me iba a llevar al límite. Y si tú estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo. No todo lo que brilla debe quedarse en tus manos. A veces la mayor riqueza es no perderte a ti mismo. No sé cuántas veces abrí y cerré esa cajita de cartón. Guardaba el reloj como si fuera una bomba. Un día entero lo tuve escondido bajo el colchón, pero sentía que me quemaba la conciencia, como si cada tic-tac fuera un grito que solo yo podía escuchar. Intenté volver al tiradero al día siguiente, fingir que todo era como antes, pero ya no era igual, ya no era yo. Cada vez que metía la mano entre la basura, no buscaba latas, buscaba otra casualidad, otra señal. Y aunque sabía que era imposible, una parte de mí quería encontrar al dueño de ese reloj, y otra parte solo quería venderlo. Mi mamá no preguntó más, pero algo en su mirada me decía que sabía que yo estaba cargando un peso que no era mío. Ella siempre fue así, veía más con el corazón que con los ojos. Luz, en cambio, seguía igual, tosiendo, flaca, dibujando con lápices mordidos en hojas de libretas ajenas. A veces me miraba con esos ojitos suyos y decía, ¿algún día vamos a vivir en una casa sin huecos? Yo le mentía. Sí, Luz, algún día, una tarde. No aguanté más. Saqué el reloj y fui directo a la casa de don Pedro, el relojero del centro. Él vivía en una casita de concreto con un letrero que decía reparación de relojes y milagros, según el humor. Era un viejo flaco, con dedos largos y gafas grandes. Cuando vio el reloj, casi se le cae el mate. Chamaco, ¿de dónde sacaste esto? Me lo encontré en el basurero. Esto no es cualquier cosa. Este es un Rolex Submariner. Mira el cristal, el peso, el sello. ¿Cuánto vale? Más de 1 millón de pesos, fácil. Tal vez más. ¿Y qué hago con esto? Él me miró. No como se mira a un niño, sino como se mira a alguien a punto de saltar al vacío. Hacer lo correcto o lo fácil. Tú decides. Salí corriendo de ahí,
El corazón me latía en los oídos. 1.000.000 de pesos, 1.000.000. Pensé en mamá, en luz, en una estufa nueva, en medicinas, en ropa limpia. Pensé en todo lo que ese reloj podía comprar, pero también pensé en todo lo que podía destruir. Esa noche no comimos, no porque no hubiera comida, sino porque no podíamos tragar con tanto nudo en el alma. Mamá me miró y me dijo: a veces la vida te pone a prueba cuando menos lo esperas. Y si fallo, entonces aprendes. Pero si pasas la prueba, cambias. Me acosté en el piso al lado de Luz. Ella me abrazó sin saber por qué, y fue entonces que lo decidí. Tenía que saber de quién era ese reloj, y si no lo encontraba, tal vez haría lo impensable. A la mañana siguiente volví al centro. Pregunté en hoteles, restaurantes, joyerías, nada, hasta que en la puerta de un restaurante de lujo vi un cartel: se busca reloj perdido, recompensa, y abajo la foto del Rolex. Mi corazón casi se detiene. Era el mismo, al lado, un número de teléfono y un nombre: Lic, Álvaro Moncada. Volví a casa con las piernas temblando. El reloj en mi bolsillo pesaba como una piedra. Mamá me esperaba sentada en una caja, con las manos en el regazo. ¿Qué hiciste, mijo? No podía mentirle más. Le mostré el cartel, le conté todo. Ella se quedó callada. Luego se levantó, fue hasta el rincón donde guardábamos el arroz y sacó una bolsita. Sacó la medalla de San Judas que siempre llevaba al cuello y me la puso en la mano. Ve y haz lo que tu corazón te diga, pero que sea tu corazón y no el hambre. Me fui a buscar al tal Moncada. Me temblaban las piernas. Llegué a una casa enorme, con guardias en la entrada. Toqué la campana. Nadie salió. Toqué de nuevo. Y entonces, una voz desde dentro. ¿Quién es? Traigo información sobre el reloj del anuncio. Un silencio. Luego pasos. Se abrió la puerta. Y ahí estaba, un hombre alto, con traje, con el rostro tenso. Me miró de arriba a abajo. Yo con los zapatos rotos, las uñas negras, el alma limpia, pero rota. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó sin rodeos. En el basurero, señor. ¿Tú lo tienes? Sí. Se le humedecieron los ojos. Era de mi hijo. Falleció hace un mes. Era lo único que me quedaba de él. En ese momento sentí que el aire me faltaba. Eso significaba que, si me lo hubiera quedado, le habría robado el último recuerdo a un padre. ¿Y por qué no lo vendiste?, me preguntó. Lo miré y le dije lo único que podía salir de mi pecho. Porque mi mamá me enseñó que el dolor ajeno no se cobra. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Se quedó en silencio. Luego me abrazó, fuerte, como si quisiera sacar el dolor de los dos. No te vayas. Espérame aquí. Entró. Tardó 5 minutos. Salió con un sobre y una bolsa con comida, ropa y medicinas. No puedo pagarte con dinero lo que hiciste, pero puedo ayudarte. Esa noche comimos como reyes. Luz tenía jarabe para la tos. Mamá lloraba en silencio. Yo dormí por primera vez sin culpa, pero no sabía que eso no era el final, era solo el principio, porque cuando alguien como yo hace algo bueno, el mundo no siempre aplaude. A veces, el mundo se cobra caro lo que haces con el corazón. Yo pensaba que después de devolver el reloj, todo volvería a ser como antes, pero no fue así, porque cuando uno toca algo tan grande, tan diferente,
Ya no puede volver a encajar en el mundo pequeño donde vivía. Todo me sabía distinto. El café aguado, la ropa remendada, el tiradero, el olor a humo en la piel, ya no eran solo parte de mi rutina. Eran recordatorios de lo lejos que estábamos del otro mundo, del mundo donde vivía el señor Moncada. Ese donde los niños no se enferman por el frío, ni las madres lloran de impotencia al ver que no hay nada para cocinar. Los días pasaron. La bolsa de comida se fue vaciando. El jarabe para Luz se terminó. La ropa nueva ya tenía tierra y remiendos. Y la esperanza se nos empezó a deshacer entre los dedos. Mamá se esforzaba por mantener el ánimo, pero yo la escuchaba toser en las noches. Su enfermedad empeoraba, y yo me sentía más culpable que nunca, porque había tenido la solución en las manos. $1.000.000, y lo dejé ir. ¿Harías lo mismo otra vez, Emiliano?, me preguntó mamá una noche mientras remendaba mi pantalón con hilo rojo. No lo sé, ma. La vida te va a poner a prueba muchas veces. Lo importante es quién. ¿Quieres ser? No lo que quieres tener. Sus palabras eran como piedras suaves. Pesaban, pero no dolían. Al menos no en ese momento. Unos días después, Luz se desmayó. Estábamos en el tiradero y ella había insistido en ir para ayudar. Pero su cuerpecito no aguantó. Cayó entre las latas, temblando, con los labios morados. Corrí con ella en brazos por la calle de tierra, gritando por ayuda. Nadie escuchaba, nadie salía. Nadie en la colonia tenía carro y el centro de salud quedaba a kilómetros. La llevamos en brazos entre mi mamá y yo, turnándonos. Cuando llegamos, la atendieron, pero nos miraron como si fuéramos estorbos. Está desnutrida, tiene una infección fuerte, necesita medicina. ¿Cuál? ¿Dónde la consigo?, pregunté. Aquí no hay, vayan al centro, pero cuesta. Esa noche no dormí. Mamá lloraba en silencio. Yo la escuchaba desde el rincón, y por primera vez en mi vida, me enojé con Dios. Le grité en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué si hice lo correcto, ahora estamos peor? Me sentía un tonto, un héroe, sin nada, un niño bueno, con las manos vacías. Al día siguiente, fui al centro. Busqué de nuevo al señor Moncada. Quería pedirle ayuda una sola vez más, pero el portón estaba cerrado. Una empleada salió y me dijo: «El señor ya no vive aquí, se fue al extranjero por asuntos de trabajo». ¿Y dejó algo para mí? ¿Algún mensaje? No, nada. Me quedé parado ahí, sintiendo cómo todo el valor se me deshacía por dentro. Ni una nota, ni un gracias, nada. Caminé sin rumbo. Terminé sentado en la banqueta frente a una joyería. Vi los relojes caros en la vitrina. Recordé el peso del Rolex, el brillo. Y sentí rabia. Rabia por haber sido pobre, por haber sido honesto. Entonces se me acercó un hombre. Ropa elegante, lentes oscuros, sonrisa torcida. «Te vi hace unos días con Moncada», dijo. «¿Y?» «Sé lo que hiciste y sé lo que devolviste. ¿Y eso qué?», se agachó a mi nivel. «Yo también te hubiera dado las gracias, pero con billetes». Él no me dio nada, porque los ricos no saben pagar favores, pero yo sí. «¿Qué quiere?». El hombre sacó una tarjeta. «Joaquín Esquivel, compras especiales. Si algún día encuentras algo más interesante, ya sabes dónde buscarme. Y si no quiero, entonces sigue comiendo tierra, chamaco». Se fue. Regresé a casa con el pecho ardiendo. Mamá estaba dormida, Luz más flaca que nunca.
Yo me senté en la oscuridad y pensé, por primera vez, en hacer lo impensable, buscar entre la basura, no cosas para vender, sino cosas que otros quisieran comprar, cosas que no me pertenecían, pero que podrían salvarnos. No lo hice, no ese día, pero la semilla ya estaba sembrada, y yo ya no. Era el mismo Emiliano. El flaco se había quebrado por dentro, y cuando un niño se quiebra, ya no se vuelve a armar igual. Cuando un niño deja de creer en los milagros, algo se muere por dentro. Y yo, a mis 10 años, ya había enterrado demasiadas cosas: mi inocencia, mi fe, mi esperanza en los adultos. Todo eso se me fue deshaciendo con cada injusticia que no podía entender. ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué los ricos no miran a los pobres? ¿Por qué los que hacemos lo correcto terminamos vacíos? No encontraba respuestas. Y lo peor es que empecé a dejar de buscarlas. Fue entonces cuando apareció él, un viejo que nadie notaba. Siempre andaba cerca del tiradero, recogiendo pedazos de madera, papel y botellas. Decían que estaba loco, que hablaba solo, pero ese día él me miró diferente. «Tú no eres como los demás», me dijo con voz rasposa. Yo lo ignoré. No, tenía ganas de escuchar sermones, pero él insistió. «Tienes el alma rota, chamaco. Lo vi en tus ojos». Me detuve. Lo miré, y no sé por qué, pero sentí que ese hombre me conocía más que cualquiera. «¿Y tú qué sabes?» «Sé lo que es cargar con algo que no pediste. Sé lo que es tener que elegir entre tu conciencia y tu hambre». Me quedé quieto. Sentí un nudo en la garganta. Ese hombre hablaba como si me hubiera leído por dentro. Me invitó a sentarme en una caja de madera. Lo hice. A su lado había una fogata pequeña hecha con basura seca. Sacó un trapo, lo extendió y puso encima 2 pedazos de pan duro. «No es mucho», dijo, «pero compartido sabe distinto». Comimos en silencio. Luego él habló. «Yo fui abogado. Hace años. Tenía dinero, carro, casa. ¿Y qué pasó? Elegí mal. Pensé que el dinero podía salvarme, pero solo me hundió más». «¿Te robaron?» «No. Yo me robé a mí mismo». Lo miré sin entender. Él sonrió con tristeza. «Perdí a mi hijo por culpa de una decisión equivocada. Me eligieron entre decir la verdad o proteger a un poderoso, y escogí el poder». Cerró los ojos. Se le escapó una lágrima. Era la primera vez que veía a un adulto llorar sin esconderse. «¿Y ahora qué haces aquí?» «Espero». «¿Esperas qué?» «A alguien que sí tenga el valor de hacer lo correcto y que no termine como yo». Me miró fijo. Y entendí, él me estaba hablando a mí. Esa noche no dormí en casa. Me quedé junto a la fogata del viejo. Me contó historias, no de héroes, sino de errores. Y por primera vez, alguien me explicó que no siempre se trata de ser bueno o malo, sino de entender lo que uno está dispuesto a perder. «Tú ya viste lo que pierdes cuando haces lo correcto», me dijo. «Ahora vas a ver lo que pasa cuando te dejas tentar por lo fácil». Al amanecer, regresé a casa. Luz estaba peor. Mamá apenas se sostenía de pie. La medicina se había acabado. Entonces llegó un carro, un sedán gris, limpio, reluciente. Se detuvo frente a nuestra casita de madera. Bajó un hombre. Era Joaquín Esquivel, el mismo que me había ofrecido compras especiales. «¿Podemos hablar?» Mamá me miró. Yo bajé la cabeza y salí.
Nos sentamos en una piedra. «Tengo un encargo», dijo. «No robo. No te estoy pidiendo que robes, solo que busques. Sé que tienes buen ojo». Me ofreció dinero real, billetes nuevos y una caja de medicina. Esto es un adelanto, lo otro viene después. ¿Qué dices? Volví a entrar. Puse la medicina sobre la mesa. Mamá me miró confundida. ¿De dónde sacaste esto? Lo conseguí, no pregunte. Me sentí sucio, más que nunca. Pero Luz dejó de toser esa noche y mamá pudo dormir. Eso me hacía un traidor o un hijo responsable. No tenía respuestas, así que fui al único que podía dármelas. Volví con el viejo, le conté todo, cada detalle. Él no me juzgó, solo escuchó. A veces, para hacer el bien, uno tiene que ensuciarse. Pero ojo, Emiliano, hay una línea que, si la cruzas, ya no vuelves. ¿Y cómo? Sé dónde está esa línea. Cuando sientas que estás dejando de ser tú, ya la cruzaste. Pasaron los días. Hice un par de encargos. Buscar cosas raras, revisar contenedores privados. Nada ilegal. Aún. Pero cada vez me sentía más lejos del niño que fui. Cada vez sentía más cerca la sombra que me ofrecía poder, y fue ahí, en ese punto gris entre lo correcto y lo necesario, donde algo ocurrió. El viejo no apareció más, ni su fogata, ni su caja, ni sus ojos tristes. Pregunté por él. Nadie sabía, nada, ni siquiera sabían su nombre real. Me quedé solo, con un dilema clavado en el alma: seguir con Joaquín o parar. Fue entonces que pasó lo impensable, una carta, sin remitente. Solo decía: las decisiones que tomes hoy decidirán qué clase de hombre serás mañana. Y adentro, una foto del viejo, con un niño pequeño en brazos. Detrás, una nota escrita a mano: yo también quise salvar a Pisinchas alguien, pero llegué tarde. Lloré como nunca, porque entendí que el viejo había sido mi espejo y yo todavía tenía tiempo, pero no por mucho. Hay momentos en la vida en que uno ya no puede seguir siendo el mismo. No importa lo que te enseñaron, no importa lo que prometiste, el mundo te empuja, y si no cruzas la puerta, te aplasta. Eso fue lo que sentí el día en que Joaquín volvió, con un sobre y una oferta que me partiría en dos. Mamá se había desmayado lavando ropa para una vecina. Cayó al suelo con un golpe seco, sin que nadie pudiera ayudarla. Luz lloraba sin parar, y yo solo podía mirar. Cuando por fin abrimos los ojos en el hospital, el doctor me dijo lo que más temía: tu mamá necesita tratamiento. Si no lo recibe pronto, sus riñones van a fallar. Le pregunté cuánto costaba. Respondió con una hoja, un número que me pareció una maldad escrita en tinta. Salí del hospital con el alma en los talones. Caminé por horas, sin dirección, sin esperanza, hasta que lo vi, Joaquín, de pie frente a una camioneta negra, como si me hubiera estado esperando desde siempre. ¿Quieres salvar a tu madre, Emiliano? No dije nada, solo lo miré. Entonces, escucha bien, hay un cargamento que necesito recuperar. Son cosas que alguien tiró por error, pero tienen valor, mucho valor. ¿Y yo qué tengo que ver? Tú sabes moverte entre los desperdicios. Tú ves lo que otros no ven. Me extendió una bolsa. Había billetes y una receta médica con una nota. Ya está pagada, solo falta recogerla. Sentí que todo dentro de mí se apagaba, como si ese fuera el precio por encender la luz en la
Vida de mi mamá. ¿Dónde está lo que buscas? En un contenedor de la zona industrial. Necesito que lo revises hoy en la noche. No digas nada. No preguntes. Esa noche crucé la puerta y ya no hubo marcha atrás. Me escabullí entre los arbustos con la linterna vieja de mi abuelo. Llegué al contenedor indicado, abrí la tapa y lo que vi me heló la sangre. No era basura, eran documentos, cajas con carpetas, sobres, nombres, papeles marcados con sellos del gobierno y una palabra repetida en varios: confidencial. No entendía nada, pero algo dentro de mí gritaba que eso no era normal. Tomé lo que pude, salí corriendo y me encontré con Joaquín 2 cuadras más abajo. ¿Lo tienes?, asentí. Me quitó las bolsas de las manos como si fueran oro y me palmeó el hombro. Buen trabajo, flaco. Eres más útil de lo que pensaba. A la mañana siguiente mamá ya tenía su medicina y yo tenía 100 billetes guardados bajo un tablón suelto de la casa. Pero no dormí, no podía, porque por dentro algo se rompía más con cada decisión. ¿Qué estás haciendo, Emiliano?, me pregunté frente al espejo roto, y la cara que me devolvió la mirada ya no era la de un niño. Días después, apareció una noticia en la tele de La Vecina. Se filtran documentos de alto nivel. Autoridades investigan robo de papeles clasificados. Me puse pálido. Mi corazón tamborileaba en el pecho. Eso era lo que había llevado. ¿Me van a buscar?, me susurré, sin poder respirar. Y entonces vi a un hombre parado frente a mi casa. Era alto, con traje y mirada de hielo. No era Joaquín, era otro, peor. Necesitamos hablar, dijo sin sonreír. Me llevó a una plaza vacía. Sacó una foto. Era yo. Sacó otra. Era mi mamá, entrando al hospital. Sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste, pero no te preocupes. No vamos a detenerte. Entonces, vamos a usar lo que sabes a nuestro favor. Y si no colaboras, bueno, digamos que a tu mamá se le puede complicar la salud. Sentí un frío subir por mi espalda. Ese hombre no amenazaba, prometía. Eres, bueno, muy bueno, y los buenos no duran mucho siendo pobres. Volví a casa temblando. Mamá dormía. Luz dibujaba un árbol con ramas sin hojas. Me senté junto a ella. ¿Qué dibujas, Luz? Un árbol que está enfermo, pero si le echas agüita vuelve a vivir. La abracé con fuerza, demasiada. Ella me miró raro. ¿Estás llorando, flaco? Sí, pero no era solo tristeza. Era rabia, era miedo, era saber que había cruzado un punto sin retorno. Esa noche regresé al lugar donde solía sentarme con el viejo, pero seguía vacío. Solo había ceniza y papeles quemados, y entre ellos una nota que no se había consumido por completo. Decía: el precio de cambiar el mundo es perder parte de ti mismo. Decide si vale la pena. Me quedé ahí, viendo el cielo sin estrellas, y entendí algo que jamás había sentido con tanta fuerza. Yo estaba solo, y lo peor era que me estaba acostumbrando. Desde aquella noche mi vida se dividió en dos. La parte que todos veían, el hijo que cuidaba a su madre enferma, el hermano que compartía tortillas duras con Luz, el niño flaco que aún sonreía en la calle, y la parte oculta, la que operaba en silencio, la que entregaba sobres sin hacer preguntas, la que aprendía a mentir sin que se le notara en los ojos. Joaquín volvió con más trabajos.
Ya no era solo buscar cosas, ahora era seguir a personas, hacer preguntas, llevar paquetes sin abrirlos. Confío en ti, flaco. Eres invisible. Y eso vale más que el oro. Invisible, así me sentía. Como si ya no fuera un niño, sino una sombra útil. Un fantasma con propósito. Una noche, mientras regresaba de uno de esos encargos, me topé con algo que me congeló el alma. Don Teófilo, el anciano del tiradero, tirado en el suelo, con la cara llena de moretones. Le habían quitado sus cosas, hasta la muleta. Y lo peor, nadie lo ayudaba, corría él. Don Teo, ¿quién le hizo esto? Los mismos que sonríen cuando pasa el gobierno. Los mismos que se disfrazan de santos y se alimentan de basura como nosotros. Sus palabras eran confusas, pero dolían. Le limpié la cara con mi camisa. Me miró con un ojo medio cerrado. Ten cuidado, Emiliano. Estás entrando donde no hay salida. ¿Qué sabe usted? Sé que no se juega con el lodo sin mancharse. Y tú ya no hueles a tierra. Hueles a peligro. Esa noche no pude dormir. Mamá tosía. Luz hablaba dormida pidiendo agua. Y yo solo podía pensar en una pregunta. ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos? Días después, Joaquín me pidió algo diferente. Esta vez no harás nada. Solo acompáñame a una reunión. Quiero que aprendas cómo se mueve el mundo real. Me llevó a un salón oscuro con hombres trajeados, carros de lujo afuera, botellas caras, palabras finas que no entendía. Entre ellos, uno, con un rostro que me heló el cuerpo. Era el mismo que me había amenazado frente al hospital. ¿Ese no era...? Quise preguntar. «Shh», me interrumpió Joaquín. «Ese es el jefe de todo». Mi estómago se revolvió. El hombre se acercó a mí. Me miró como si fuera un bicho curioso. «Tú eres el chamaco del Rolex, ¿no?». Asentí, sin poder hablar. «Tienes agallas, me gusta eso, pero recuerda algo, muchacho, los favores que haces aquí nunca son gratis». Me palmeó la cara como quien acaricia a un perro callejero que ha aprendido a obedecer. Cuando salimos, le pregunté a Joaquín, «¿Quién es él?». «Se llama Arístides, dueño de medio Tijuana. Nadie se mete con él». «¿Y por qué me quiere cerca?». «Porque no tiene hijos. Y tú le recordaste al que perdió. Le gustas, pero cuidado. Si lo decepcionas, no vuelve a mirar. Vuelve a aplastar». Volví a casa como un zombi. Mamá me preguntó por qué tenía los ojos tan rojos. Le dije que era polvo del tiradero. Mentí. Otra vez. Ya mentía sin pensarlo, sin culpa. Una tarde, mientras Luz jugaba con una muñeca rota, escuché a mamá rezar bajito. Me acerqué sin hacer ruido. «Señor, si estás escuchando, solo te pido que no me lleves todavía. Mis hijos me necesitan, especialmente Emiliano. Siento que lo estoy perdiendo y no sé cómo traerlo de vuelta». Me dolió tanto que tuve que salir corriendo. Grité, golpeé la pared, me rasqué los brazos como si pudiera arrancarme la culpa. Volví a buscar a don Teófilo. Quería hablar, desahogarme, pero no estaba. Solo su chaleco sucio colgado en un poste. Un niño me dijo que lo habían llevado. Unos hombres lo subieron a un carro. No volvió. Sentí el mundo derrumbarse. Empecé a dudar de todo. De Joaquín, de Arístides, de mí mismo. Y justo en ese momento, una carta apareció bajo mi puerta. No tenía remitente. Solo una frase: «Lo que haces en la sombra siempre regresa por ti». Y una foto, mía, con un sobre en la mano. La fecha era del día anterior. Alguien me seguía.
Alguien sabía. Esa noche, mientras el barrio dormía y solo se oía el zumbido de los postes eléctricos, sentí miedo de verdad. No por mí, por mamá, por Luz. Porque si alguien quería herirme, ellas eran mi punto débil. Y entonces lo entendí. Yo ya no era un niño. Pobre, yo era una pieza en un juego, donde los peones se usan y luego se tiran. Volver al principio a veces duele más que todo lo vivido. Y yo lo descubrí una tarde nublada, cuando mis pies me llevaron sin pensar al basurero, donde todo comenzó, donde encontré aquel reloj, donde aún olía a derrota, pero también a verdad. Caminé entre las montañas de desperdicios como si buscara algo, pero no sabía qué. Tal vez un rastro de mí mismo. Las moscas zumbaban alrededor de bolsas abiertas. Un perro flaco mordía un zapato viejo y un niño, tan delgado como yo lo era meses atrás, escarbaba con las manos desnudas. Lo miré. Él me miró. Vi en sus ojos lo que había perdido. Hambre, sí, pero también inocencia. Esperanza todavía intacta. ¿Buscas algo?, me preguntó con voz rota. Sí. ¿Qué? No lo sé. Seguí caminando. Y ahí estaba, el lugar exacto, donde encontré el Rolex. El mismo punto, el mismo barro. Me arrodillé sin pensar y por primera vez lloré. Pero no de miedo. Lloré por todo lo que ya no podía ser. ¿Crees que hiciste lo correcto? La voz me sobresaltó. Giré. Un hombre viejo, con gorra y manos sucias, me miraba desde una pila de cartones. ¿Quién es usted? Nadie. Solo alguien que también se perdió buscando salvar a otros. Me acerqué. Su rostro era distinto al del viejo mentor, pero sus ojos tenían el mismo vacío. Vi lo que hiciste, cómo devolviste ese reloj, cómo te convertiste en lo que juraste no ser. ¿Y qué quieres? ¿Juzgarme? No. Solo recordarte que aún estás a tiempo. Sentí que el aire pesaba. Ese hombre no me hablaba como extraño. Me hablaba como si me conociera, como si supiera que estaba al borde del abismo. ¿Qué tengo que hacer? Recuperarte, pero para eso tendrás que perder algo más. Volví a casa en silencio. Mamá dormía. Luz dibujaba algo en el piso de tierra. Me acerqué. Era un dibujo de nosotros tres bajo un árbol grande. ¿Ese árbol quién es? Es Dios, dijo sonriendo. Y nos cuida. La abracé tan fuerte que temí romperla. Y ahí lo decidí. Tenía que hacer algo grande, antes que todo se desmoronara. A la mañana siguiente fui a la dirección escrita detrás de uno de los sobres que Joaquín me había entregado. Era una bodega, puertas metálicas, silencio sospechoso. Me escondí y esperé. Vi entrar a dos hombres, armados. Luego llegó una camioneta negra, la misma de Arístides. Mi corazón latía como tambor de guerra. Sabía que si daba un paso más, ya no habría regreso. Pero lo di. Me escabullí por detrás. Salté una reja. Me metí entre cajas. Y escuché. «Tenemos que mover los papeles antes del jueves», dijo uno. «El niño ya hizo su parte, pero si habla, que desaparezca», interrumpió otro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaban hablando de mí. Me marché sin hacer ruido. Corrí como nunca, hasta que las piernas me fallaron. Caí en el suelo jadeando, y supe que ya no era cuestión de elegir entre el bien y el mal. Era cuestión de sobrevivir. Llegué a casa con los ojos encendidos. Mamá me miró asustada. «¿Qué pasa, mijo? Nos tenemos que ir». «¿Qué?
Ya no estamos seguros aquí. Ella no entendía y no podía explicarle. Solo le dije, confía en mí. Por favor, esa noche, mientras Luz dormía y mamá lloraba en silencio, escribí una carta, no para mí, para quien viniera después, para el próximo niño que pensara que podía cambiar el mundo sin mancharse. La escondí en una caja debajo del piso. Con ella guardé algo más, mi cadena, mi nombre, mi historia, y salimos, con lo puesto. Sin saber a dónde, solo sabíamos una cosa: lo que dejamos atrás ya no nos pertenecía. Salimos de noche, ni una palabra, solo el crujido de nuestros pasos sobre la tierra mojada y el peso de un silencio que gritaba más que cualquier bala. Mamá cargaba a Luz, que apenas respiraba. Yo llevaba una mochila con pan duro, una linterna y el miedo amarrado al pecho. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que ya no podíamos quedarnos. Dormimos bajo un puente. El concreto frío se nos clavaba en la espalda como cuchillos. Luz tosía sin parar. Mamá rezaba bajito y yo no dormí. Solo miraba el techo sucio, tratando de entender cómo un reloj tirado entre la basura había sido el comienzo de nuestra caída. Al amanecer, caminamos por horas hasta encontrar una iglesia abandonada. Allí, un hombre flaco con barba blanca y ojos tristes nos ofreció café. Aquí no se juzga, se sobrevive, nos dijo. Se llamaba Elías. Y ese lugar, aunque roto, fue el primer techo donde respiramos sin correr. Vivíamos entre otros como nosotros, olvidados. Un viejo sin pierna, una mujer que hablaba sola, un joven que dormía con los ojos abiertos, todos con historias que dolían, todos invisibles. Una noche, Elías me llamó a la parte trasera del altar. Tú no estás huyendo del miedo, Emiliano. Estás buscando justicia con las manos vacías. Le conté todo, el reloj, Joaquín, los papeles, Arístides. Me escuchó sin pestañear. No eres culpable por lo que hiciste para proteger a tu familia, pero sí serías culpable si ahora callas. Entonces supe que ya no podía quedarme callado. Fui a buscar a un periodista viejo del barrio. Nadie lo tomaba en serio, pero le conté mi historia. Llevaba pruebas, fotos, papeles. ¿Un niño contra ellos? Se rió. Sí, pero no estoy solo, respondí. Le di todo y le pedí solo una cosa. Si me pasa algo, publique todo. Volví a la iglesia esa noche, pero ya no estaban ni mamá, ni Luz, ni Elías. Solo una vela apagada y un papel con letras torcidas. No puedes esconder lo que ellos ya vieron. Corre, grité. Corrí. Busqué en hospitales, en callejones, en plazas. Nadie sabía. Hasta que un joven con tatuajes me miró fijo. Están en una bodega al sur. Pero no vayas solo, te están esperando. ¿Quién eres? Alguien que perdió a su madre por culpa de esa gente. Ayúdame a ayudarte. Esa noche me arrodillé frente al altar vacío. Dios, si me vas a quitar todo, hazlo ya. Pero déjame salvarlas. Salí corriendo, sin miedo, sin zapatos, sin alma. Llegué a la zona industrial. La camioneta negra estaba ahí. La misma, de Arístides. Me escondí tras unos tambores oxidados y escuché. Tráiganla primero, mamá, con los labios partidos, los ojos vendados. Después, Luz, amarrada a una silla, temblando, y Joaquín riendo. El mocoso aparecerá, siempre lo hace, tiene alma de mártir. Salté. Aquí estoy, Emiliano, no, gritó mamá. Todos se giraron. Un hombre me apuntó.
Pero antes del disparo, sirenas, luces, policías. El periodista cumplió, entregó la ubicación y la verdad llegó justo a tiempo. En el hospital, mamá me acariciaba la cabeza. Te hiciste hombre, pero no debió ser así. Yo lloré como cuando era niño. Solo quería que vivieras. El periodista entró con una caja. Tu historia ya está en todas partes. Eres el niño que enfrentó a un imperio. Yo solo quería dormir, pero el peligro no se había ido. Nos cambiaron de ciudad, nuevo nombre, nueva casa, pero el mismo pasado. Antes de irnos, volví al basurero. Todo estaba quemado, salvo un reloj viejo, oxidado. Lo guardé, no por su valor, sino porque me recordaba quién fui. En el autobús miré a Luz dormir. Mamá sostenía mi mano, y yo entendí que el dolor también puede ser semilla. Ahora sé que volveré, y cuando lo haga, no será para buscar entre la basura, será para levantar a los que siguen ahí, porque el amor es mi verdadera arma, y los que intentaron romperme van a tener que recordar mi nombre. La casa nueva olía a pintura fresca. Las paredes eran blancas, el piso de madera, las cortinas limpias, pero nada de eso se sentía real, porque el miedo no se quita con muebles. Mamá trataba de sonreír. Luz decoró su cuarto con dibujos de flores. Y yo no podía dormir. Cada noche soñaba con la bodega, con Joaquín, con los ojos vendados de mamá, con la pistola apuntando a Luz. Aunque nos habíamos ido, yo seguía ahí, atrapado. Un día, el periodista me llamó. ¿Estás listo para verlo? ¿Ver qué? Tu historia salió en televisión nacional. Millones te vieron y ahora quieren escucharte. Me temblaron las manos. ¿Qué podía decir yo? ¿Qué podía enseñar un niño que había vivido entre basura? Fuimos a la capital, un programa de entrevistas, luces, cámaras, gente elegante, pero lo único que yo llevaba era la verdad. La conductora me sonrió. Eres muy valiente, Emiliano. ¿Qué le dirías hoy a todos los que están viendo esto? Tragué saliva, miré a la cámara y dije que ser pobre no es un pecado, que la basura no ensucia más que la indiferencia y que a veces los niños también pueden levantar la voz cuando los adultos callan. Hubo silencio, luego aplausos y lágrimas. Volvimos a casa, pero algo cambió. Ya no éramos invisibles. Unos vecinos nos aplaudían, otros nos miraban con recelo, y una carta llegó una noche sin remitente. Hiciste temblar a un gigante, pero los gigantes siempre vuelven. Mi corazón se apretó. Mamá la leyó, no dijo nada, pero desde ese un día empezó a cerrar las ventanas con doble candado. Intenté volver a la escuela, quise ser normal, pero ya no lo era. Los niños me miraban como si fuera una leyenda. Los maestros me preguntaban por entrevistas, no por tareas. Y yo solo quería jugar, reír, olvidar. Pero no se puede olvidar lo que se tatuó con miedo. Una tarde, en el parque, un hombre se me acercó. Alto, gafas oscuras. Emiliano, ¿verdad? ¿Quién es usted? Solo alguien que quiere ofrecerte una oportunidad. ¿De qué tipo? De convertir tu historia en una película. Queremos mostrar al mundo quién eres. Sentí un escalofrío, no por el hombre, por lo que significaba. Mi dolor se había vuelto espectáculo. Le conté a mamá. ¿Qué opinas? Depende.
¿Quieres que te vean por lo que hiciste o por lo que sufriste? No supe qué responder. Los días pasaban y dentro de mí crecía una pregunta. ¿Y ahora qué? No éramos ricos, teníamos ayuda del gobierno, pero el vacío no se llenaba con techo. Me sentía desconectado, como si el mundo se moviera y yo no supiera a dónde caminar. Hasta que un día llegó una invitación. Un colegio de oratoria me ofrecía una beca. Querían que aprendiera a hablar en público, a inspirar. Al principio dudé, pero cuando vi a Luz haciendo dibujos de mí frente a un micrófono, entendí algo. Tal vez mi voz aún podía servir. Empecé a estudiar, a hablar con fuerza, a usar cada herida como semilla. Di mi primera charla en un salón lleno de chicos de barrios pobres. Yo no nací valiente, les dije. Solo me cansé de tener miedo. Los ojos brillaban, las manos se alzaban y por primera vez sentí que lo que viví tenía un propósito. Pero justo cuando el sol parecía salir, una sombra volvió. Elías, el hombre de la iglesia, apareció frente a nuestra casa con la ropa sucia y el rostro marcado. Emiliano, no estoy solo. Detrás de él, una fila de niños, mujeres, hombres con mirada rota. Tú hiciste que muchos creyeran otra vez, pero ahora necesitan más que palabras, necesitan un lugar. Y me miró como se mira a un hijo que debe decidir si sigue el camino o se esconde. Esa noche no. Cenamos. Nos sentamos todos en el piso. 10, 15, quizá 20 personas compartiendo arroz frío y agua de la llave, pero había algo en el aire, un calor que no venía del cuerpo, venía del alma, de sabernos juntos, de sabernos vivos. Un empresario me donó un terreno, construimos carpas, un comedor, una biblioteca con cajas de madera. La llamamos la Casa de los Invisibles. Una noche en la azotea, mientras Luz dormía abrazada a mamá, Elías se me acercó. Tu historia cambió muchas vidas, pero aún falta la tuya, la mía, tu padre. ¿No lo buscarás? Guardé silencio. Días después nos invitaron al Palacio Municipal. Me entregaron un diploma. Por su valentía, su voz, su dignidad, dijo el alcalde. Yo subí, temblando. Esto no es solo mío, dije. Es de todos los que aún creen, desde el fondo del dolor. Aplausos, lágrimas. Pero el verdadero premio vino después. En casa, mamá me dio una caja, dentro, una foto. Es tu padre. Se fue antes de que nacieras, pero puede que aún viva. Miré esa cara y supe que mi historia no había terminado. La semilla había brotado, pero ahora tocaba buscar las raíces. El cielo de la nueva ciudad no era como el de Tijuana. Aquí no había humo ni gritos, solo nubes lentas, como si todo tuviera tiempo para sanar. Pero dentro de mí, el reloj seguía corriendo. La foto de mi padre me acompañaba a todas partes. Cada noche la sacaba del cajón, la miraba y me preguntaba, ¿quién era este hombre? ¿Sabía que yo existía? ¿Se fue porque no me quiso o porque no pudo quedarse? No podía ignorarlo más. Tenía que saber. Con la ayuda del periodista encontramos un nombre, un sitio, una dirección vieja en las afueras de Ensenada. No sabíamos si seguía vivo, si estaba ahí, si me reconocería. Pero decidí ir. Tomé un autobús. Iba solo. Llevaba la foto en la mano y un nudo en la garganta. El camino fue largo.
Cada curva me traía recuerdos, el basurero, el reloj, mamá llorando en silencio, Luz jugando con latas, el disparo, el miedo y también la esperanza. Llegué a una casa humilde, de madera. Había gallinas sueltas, una hamaca rota y una bicicleta oxidada en la entrada. Toqué la puerta, nada. Toqué de nuevo. Unos pasos lentos. Un hombre mayor abrió. Cabello gris, ojos hundidos, manos temblorosas. ¿Sí? ¿Se llama Esteban Mendoza? Sí. ¿Quién pregunta? Le mostré la foto. Soy Emiliano, su hijo. El tiempo se detuvo. El hombre se tambaleó. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. No, puede ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía si aún existías. ¿Por qué se fue? Tu madre me echó. Yo era un cobarde. Me hundí en la bebida. No supe ser padre. No supe ser hombre. No sabía qué decir. Quise odiarlo, quise abrazarlo. Solo lloré y él también. Nos sentamos en el patio. Me contó su historia. La pobreza, los errores, el silencio. Te busqué, Emiliano, pero nunca supe dónde estabas. Me dijeron que habías muerto y yo también morí por dentro. Le conté todo. El reloj, el basurero, la bodega, la iglesia, la casa de los invisibles. Él me miraba como si escuchara la historia de un profeta. Tú hiciste más de lo que yo soñé. Esa noche dormí en su casa, en un colchón duro, bajo un techo con goteras. Pero dormí con el alma liviana, porque el niño que fui, al fin tenía respuestas, y el hombre que estaba naciendo ya no tenía miedo. Volvimos juntos a la ciudad. Mamá lo vio y se quedó inmóvil. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un abrazo largo, doloroso, sanador. Luz lo llamó abuelo al segundo día, y en una semana ya teníamos un hogar con historia. Volví a la casa de los invisibles, a enseñar, a cocinar, a escuchar. Había más gente cada día, más niños, más madres solas, más ancianos abandonados. Un periodista escribió: el niño del reloj ya no busca tesoros entre la basura, ahora los siembra. Y yo sonreí. Una tarde, en medio de una clase de lectura, un niño me preguntó: ¿y tú, Emiliano, qué querías ser cuando eras chiquito? Le respondí sin pensar: vivo y ahora lo era. Días después, nos invitaron a una ceremonia en el Palacio Municipal. Nunca había estado en un lugar así. Techos altos, banderas, gente con trajes. Todos nos miraban, llamaron mi nombre. Por su valentía, por su ejemplo y por recordarnos lo que es la dignidad, el gobierno reconoce a Emiliano como ciudadano honorífico. Subí al escenario con las manos sudadas. Vi a mamá, vi a Luz, vi a Elías, vi a los niños y dije: esto no es solo mío, es de todos los que se levantan cada día sin saber si van a comer, pero aún así sonríen. Es de los que se caen y se levantan. Es de los invisibles. El aplauso fue largo, pero en mi pecho solo había silencio, porque el verdadero premio era otro. Esa noche en casa, mamá sacó una caja vieja. Dentro estaba una foto. Yo de bebé, un hombre joven me cargaba. Es tu padre, dijo, está vivo. No lo sé, pero si vas a seguir sanando, algún día tendrás que buscarlo. Me quedé en silencio. La historia no había terminado. Un mes después, volví a Pai 100, Tijuana. No con miedo, con respeto. Me paré frente al viejo tiradero. Ya no había montañas de basura. El gobierno lo había cerrado, pero el olor aún estaba ahí.
el recuerdo también. Caminé entre los escombros. Encontré el lugar exacto donde hallé el Rolex. Marqué una cruz en el suelo con una piedra, no para recordar el lujo, sino para honrar al niño que empezó todo. El periodista me llamó. La televisión quiere que hables en cadena nacional. Acepté. Pero desde la casa de los invisibles, frente a cámaras, dije: hoy no vengo a hablar de relojes. Vengo a hablar de lo que no tiene precio, la dignidad. Nos llamaron basura, pero olvidaron que entre los desperdicios también nacen milagros, silencio y luego un aplauso que cruzó la ciudad. Y si tú llegaste hasta aquí, déjame preguntarte algo con el corazón en la mano. ¿Alguna vez sentiste que estabas solo, incluso rodeado de gente? ¿Alguna vez tuviste que hacerte fuerte, solo para sobrevivir otro día más? Entonces esta historia también es tuya. Déjanos tu comentario, tu like y suscríbete al canal si alguna parte de esta historia te hizo llorar, te dio fuerza o te recordó de dónde vienes. Nos vemos en nuestra próxima historia.